La paz de Dios sea con todos ustedes. Soy Luis Villarreal, esto es Escudriñando las Sagradas Escrituras. Seguimos hoy con el discipulado bíblico. Ya la semana pasada hablamos de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, de la deidad de Cristo, lo demostramos con las Escrituras, y su encarnación culminábamos, hecho que se da y que se narra en los evangelios de Lucas, Mateo y de Marcos. Entonces ahí la concepción de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, la hermosa Navidad que se celebra en todo el mundo. Y entonces queremos hoy hacer énfasis en algo que introdujimos el martes pasado, y era por qué era necesario que el verbo se hiciera carne. ¿Por qué era necesario? Identificamos el verbo, que es Dios Hijo, el unigénito Hijo de Dios, y por qué. Entonces, vamos a irnos para eso hasta Génesis, tendríamos que volver, y vamos a ver la creación del hombre. El hombre fue creado perfectamente. No existía en el pecado, y entonces usted puede ver que en el huerto, allá en el 1.26 al 31, vamos a leer Génesis 1.26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. Esa palabra es importante, señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice señoré, es decir, que ejerza un dominio sin restricción, como un señor, sobre toda la tierra. El hombre fue creado y tenía ese dominio absoluto, delegado por Dios, delegado por Dios. Entonces el Señor hace un pacto con el hombre, el pacto edénico. Eso podemos verlo más adelante, en un momento lo veremos, el capítulo 2, los versículos 16 y 17, hace ese pacto, así. En el 2, 16 y 17 dice, y mandó Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, todo árbol del huerto podrás comer. Ahí estamos hablando del pacto que hizo Dios con el hombre. Y dice, más del fruto del árbol, más del árbol de la ciencia, del bien y el mal no comeréis. Del conocimiento del bien y el mal no comeréis. Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El día que tú comes de ese árbol, vas a morir. ¿A qué se refiere? A dos cosas, espiritualmente y físicamente. El hombre no iba a morir. El hombre estaba vivo espiritualmente. Una de las razones es que la muerte espiritual es la separación de Dios a consecuencia del pecado. El hombre hablaba con Dios cara a cara. Tenía una comunión perfecta con Dios. No había pecado en el hombre en ese momento. Entonces, ¿cuál es el pecado? Es la desobediencia. Dios le dijo, no comerás de ese árbol. Usted conoce la historia, que la va a leer ahí en Génesis usted, y la ha leído muchos de ustedes muchas veces, porque son maestros muchos de los que me escuchan, pastores, hombres que trazan bien la palabra de verdad, de los cuales me siento honrado. Y entonces, este es hombre, el primer Adán, grábese eso bien, el primer Adán desobedece, siendo engañado por Satanás, que posee la serpiente. Eso es la explicación que se puede dar, y la serpiente engaña a Eva, lleva a Satanás, así lo dice Pablo a Timoteo, y lo dice así la palabra, y en la desobediencia entonces se da lo que dijo el Señor, morirás, muere espiritualmente. Lo demuestra porque te reconoce que estaba desnudo, antes estaba vestido de la gloria de Dios, no había en él malicia. Trata de esconderse de Dios, Dios
¿Qué hace en ese momento? Todo esto es para explicar por qué era necesario que el Verbo se hiciera carne para que fuésemos salvos. Dios lo busca. Dios sabía dónde estaba. Le da la oportunidad de mostrarse y decir, aquí estoy. Dios entonces, aunque el hombre rompe ese pacto edénico, usted a través de la Escritura verá que Dios siempre hace pacto con el hombre. Adámico, el pacto con Noé, pacto con Abraham. Realmente prácticamente todos los pactos el hombre los rompe, pero Dios vuelve a hacer. Ya estudiaremos próximamente las dispensaciones y vemos cómo Dios siempre cumple, porque Él, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Y el hombre, ¿qué hace? El hombre incumple el pacto. Entonces, una vez que el hombre peca, entonces Dios hace un pacto con él, el pacto que el Señor hace, el pacto adánico, pero mientras vamos a ver las consecuencias de la desobediencia. Primero él se podía, ¿qué? Enseñorear. Era dueño absoluto. Los animales le obedecían. No había peligro de ninguna clase. Solamente tenía que labrar el huerto. No había enfermedades. Y entonces acá veamos las consecuencias de ese pecado, y es que el hombre muere espiritualmente, pero en esa consecuencia también viene una ¿qué? Una bendición. Dice así. Yo quiero que leamos el versículo 17 cuando vamos a repetir esta parte, para que usted vea que la desobediencia no tiene nada que ver con que la fruta causó un efecto. No. Estamos hablando que la desobediencia es el pecado hasta hoy. ¿Qué es el pecado? La desobediencia a Dios y a su palabra. Eso es el pecado. Hay gente que habla de pecado, un pecadito, y todo es pecado. Un pecado terrible, todo es pecado. El único que no tiene perdón es el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, y eso pues tiene que ser alguien que lo conozca y sería muy amplio de explicar ahora. Entonces, ya vimos que el hombre se señorea sobre la tierra, cae en pecado. Vamos aquí entonces a Génesis 3:15. En el 17 es importante que usted lo tenga cuando el Señor dice: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Del conocimiento, ciencia, conocimiento, bien y el mal. ¿Por qué? Porque anteriormente el hombre no conocía el mal, porque no existía el mal. No existía el mal. Y no existía el mal en él, porque no había desobedecido. Y dijo: porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Ya explicamos eso. Vamos al versículo aquí, 15 del capítulo 3. Vamos a ver cuál solución, porque Dios es tan maravilloso que de una vez nos da una salida. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Primer Adán, segundo Adán. ¿Por qué era necesario que el Verbo se hiciera carne? Esta es la respuesta que tenemos nosotros en el Génesis. Entre la simiente suya y la simiente, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. La serpiente hiera al hombre por lo general en el calcañar. ¿Qué es el calcañar? Acá en el talón. Hay personas que han sido picadas por serpientes, no se dan cuenta, hasta que sienten algo y ahí están
las huellas de los colmillos. La simiente de la mujer, ¿quién era? Un hijo. Dice que un hijo descendiente de Eva iba a matar la serpiente, hiriéndole en la cabeza. La serpiente intentaría matarlo, pero él sí acabaría con la serpiente. ¿Cuál es la serpiente? Satanás. Satanás roba el señorío que Dios le dio al hombre haciéndolo pecar. Por eso que el Señor dice, ya viene el príncipe de este siglo. ¿Recuerdan eso? Ya viene el príncipe de este siglo. Esa es la explicación de esa palabra príncipe de este siglo. De este siglo. Y cuando estudiamos Apocalipsis vimos cuando el Señor dice, ya todos los reinos han sido entregados ¿a quién? Al Cordero. Anteriormente, ¿quién los tenía? Satanás. ¿Por qué? Porque le robó el señorío al hombre haciéndolo pecar. Pero como Dios es justo, entonces Dios dice, bueno, vamos a hacer, usted juega ilegal, yo juego legal y hago las cosas correctamente. Y en ese momento que el hombre peca, se decide Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, bueno, me haré carne. Y ahí dice, viene y se cumple San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mire la bendición. Después de eso, usted va a ver una maldición sobre la mujer. Y usted va a ver en el 14 una maldición sobre la serpiente. En el 15, que acabamos de leer, ahí está clarita la bendición. Y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer. Es decir, que era necesario que un hijo de Eva, carnalmente, como usted y yo, acabara con la serpiente. Pero ¿qué hombre podía ser un hombre sin pecado? Ninguno, si nacemos en pecado. ¿Qué hombre podía ser perfecto? Ninguno. Absolutamente ninguno. Entonces era necesario que el único perfecto, el único sin pecado, el único santo, 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 se hiciera carne. ¿Por qué? Porque tenía que ser la simiente de la mujer, tenía que ser un hombre de carne. Pero el único perfecto era Dios. Entonces Dios se hace carne. La razón por la cual se hace carne, porque era necesario que ese ser que iba a venir a redimir, es decir, a pagar, el hombre en ese momento que peca necesita redención, alguien que pague por él, pague por sus pecados. Era necesario que pagara un hombre que no tuviera deuda con el pecado. Mi Señor Jesús no tenía deuda con el pecado. Entonces Él paga. Por eso dice, el castigo de nuestra faz fue ¿sobre qué? Sobre Él. Él paga por nuestro pecado en la cruz del Calvario. Este tema lo vamos a tratar este martes y el próximo martes. Y luego veremos la ejecución, nuestra salvación, nuestra redención, como la adquirimos, como debe adquirirla cualquier otro. Entonces, Romanos 8:21. Si yo leo de Romanos 8:21 y Romanos 3:23 y 6:23, para confirmar lo que estoy leyendo, lo que estoy enseñando con las epístolas, voy a tenerlo muy claro. Romanos 8:21. Leo para ustedes, si usted anótelo ahí, por favor, se lo agradezco. Y cualquier pregunta en los comentarios la pueden hacer. 8:21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud. Ahí está. El hombre peca y queda siendo esclavo. Antes era ¿qué? Señor, enseñorearás. Después que peca viene a convertirse en ¿qué?
en esclavo de la muerte, de las enfermedades, todas las consecuencias del pecado. Dice, será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa ¿de qué? La libertad gloriosa de los hijos de Dios. La libertad gloriosa de los hijos de Dios, la libertad que tiene usted y tengo yo, porque somos hijos, ya no somos esclavos. Así lo dice la Escritura. Entonces, yo siendo hijo, ahora no soy esclavo del pecado. Porque ¿quién me liberó? Me liberó Jesucristo, el único perfecto que sufrió, dice la palabra, todas mis tentaciones sin que él cayera en ninguna de las tentaciones. Ahí está el diablo cuando fue, él se le acercó. El Señor tenía hambre y lo tentó en todo. El Señor en ninguna de esas tentaciones cayó. Vamos a leer Romanos 3:23. Este texto es el texto que usamos para evangelizar. Son los textos que usamos para evangelizar. Y debe ser un texto que aprendamos de memoria. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Adán veía a Dios cara a cara, fue destituido de esa gloria. Estaba en el Edén, en la gloria, y así todos los demás, y todos hemos pecado. No hay uno que pueda decir que no ha pecado. Romanos 3:23. Y mire, fácil de aprender de memoria. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte, lo que dijo Génesis. Morirás. La desobediencia te hace morir, muerte espiritual y muerte física, para condenación eterna. Es la paga del pecado, más la dádiva. Dádiva es el regalo no merecido. No merecemos la salvación. No merecemos que Cristo se haya hecho hombre. El Verbo se haya hecho hombre en Cristo para morir por nuestros pecados siendo inocentes. Pero es un regalo inmerecido. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pasamos de muerte a vida. Ya la consecuencia del pecado no está sobre nosotros porque fuimos liberados. Muerte a vida. En Cristo Jesús. ¿Quién? Señor nuestro. Nuestro Dios. Él es mi dueño. Yo soy suyo. Y por eso es que cada día le ruego a Dios que todo lo que suceda en mi vida sea su plena y perfecta voluntad. El tiempo pasa vertiginosamente. Bien, entonces ya vimos al hombre que cae. Dios promete un Salvador en el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis. Ya sabemos cómo se nos describe aquí en Juan capítulo 1, quién era ese Salvador. Y vamos a leer cómo entonces se va a cumplir con ese plan. Primeramente Caín, ahí usted ve en capítulo 4, versículo 8, usted ve adelante cómo Caín mata a Abel. Debería venir de Abel, ese hombre que sería el Salvador, de donde Dios sería hombre para ser Salvador, para ser más exacto, para que no tengamos alguna mala interpretación. Y el diablo trata de acabar con ese plan matando a Abel. Bueno, Dios le da a Set. En Génesis 4, 25 a 26 vemos cómo Dios le da a Set, a Eva, y Set dice, este es el que viene a ocupar el lugar de Abel. Vemos cómo Noé, cuando Noé alcanza gracia ante los ojos de Dios, ahí en el capítulo 6, dice que el pensamiento del hombre anteriormente ya era de continua solamente el mal. El pensamiento del hombre era de continua solamente el mal, pero Dios vio a Noé, dice, este es diferente, y Dios dio gracia. ¿Por qué? ¿Por qué? Noé, como descendiente de Set, fue enseñado por todos los que le antecedieron
Por eso que usted ve que lo importante, cuando usted lee Génesis, dice, y fulano engendró a sutano, y sutano engendró a sutano. Bueno, ahí estamos viendo que cuando Set estaba ahí, que empezaron a los hombres a invocar a Dios, no era uno de ellos que invocaba a Dios, no era uno de aquellos que seguía haciendo los sacrificios como lo hacía Abel, creyendo que iba a haber un Salvador, porque ellos fueron enseñados e instruidos. Entonces, Noé seguía teniendo la fe en Dios, apartándose del pecado, por eso que era objeto de burla mientras todos los años que estuvo haciendo el arca. Y entonces Dios guarda a Noé y guarda a sus 3 hijos. ¿Por qué? Dentro de esos 3 hijos estaba Sem. Y Dios va guardando así a cada uno. Sem, entonces, después de Sem, ¿qué sucede? Porque Dios hace un pacto con Noé. Leamos el 8 del capítulo 6, versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y sigue hablando de las generaciones que llevan hasta Abraham. ¿Por qué razón tenía que llevar hasta Abraham? Porque definitivamente Abraham es el padre de la fe que vamos a ver. Del 9:1 al 12, entonces va a ver del capítulo 9:1 al 12, usted va a ver en Génesis, léalo, ahí está el pacto noéico. Entonces dice Dios bendito, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos sobre la tierra. ¿Se acuerda lo que Dios le dijo a Adán pareciera que estuviera repitiéndolo aquí. Y le habla de enseñorearse también. Entonces Dios le dice, no volveré a raer a los hombres de la faz de la tierra, ni la tierra perecerá en agua. Y aparece entonces el arco iris. Pero ahí también está implícita la promesa de guardar a la generación y guardar de donde iba a venir nuestro Señor. Cuando llegamos, vemos Sem, usted lo va a ver ahí, Sem, en Génesis 10, 21 al 11, 26, Génesis 10, 21 al 11, 26, usted va a ver entonces la descendencia de Sem, y de esa forma vamos a llegar hasta Abraham en el capítulo 12. El próximo martes todo esto lo estamos explicando porque era necesario que el Señor se hiciera el hombre, el verbo Dios Hijo se hiciera hombre. Y cómo fue que Dios guardó de dónde venía, porque no podía ser caprichoso, tenía que ser exacto y saberse quién era el Cristo y dónde iba a descender, por eso que fue tan preciso. El próximo martes entonces estaríamos hablando de Abraham como fundamental en toda la fe hasta el día de hoy, y estaremos hablando de Abraham también como fundamental para la descendencia de donde vendría nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios sea con ustedes. De verdad, yo agradezco muchísimo a ustedes que están conmigo cada martes y los que reproducen en otros países, que son el 90% de los que nos escuchan. Les saludamos, inclusive hasta allá, hasta la India. De verdad, yo los amo, el Señor los ama mucho más. Hasta el próximo martes, con todo de verdad el amor de Dios, y oro por ustedes definitivamente porque el Señor los ama.